Muy buenos días. Una vez más estamos en este programa donde tenemos estas meditaciones. Hoy 15 de enero estaremos hablando un tema muy importante que espero que a usted le va a agradar mucho. Y el tema de hoy se titula Vida en la Palabra de Dios. ¿Puede usted imaginarse que hay vida en la Palabra de Dios? Hay muchas historias, hay muchos relatos bíblicos, hay muchas profecías, pero ¿vida en la Palabra de Dios? Quiero que me acompañe a leer un texto bíblico. Y este se encuentra en Juan capítulo 6, verso 63. Y dice así: El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es importante que nosotros analicemos ese texto, porque cuando nosotros leemos que las palabras que Jesús ha hablado son espíritu y son vida, entonces haríamos bien en nosotros observar esas palabras, leerlas, investigar lo que ellas dicen. La palabra de Dios es la simiente. Cada semilla tiene en sí un poder germinador. ¿Ha visto usted cuando las semillas germinan? ¿Quién puede imaginarse que de una semilla que llamamos que está seca, hay un poder para germinar no apenas una pequeña planta? Puede ser un gran árbol. Sin embargo, no lo consideramos. En ella está encerrada la vida de la planta. Y así hay vida en la palabra de Dios, un libro que para muchos es muy pequeño, sin embargo contiene un potencial de vida muy enorme. Y cuando lo consideramos y lo ponemos a germinar en nuestras vidas, Él puede traer vida espiritual para su alma y para la mía. Cristo en cierta ocasión nos dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Cuando nosotros consideramos esto, entonces sabemos que en la palabra de Dios hay vida. Y en cada mandamiento que nosotros leamos, en cada promesa de la palabra de Dios, se halla ese poder de la vida misma de Dios. Así que entonces, si nosotros la leemos cada día, nosotros podemos ver que por medio de esto se puede cumplir el mandamiento y realizarse la promesa. Aquel que recibe por la fe la palabra de Dios está recibiendo la misma vida y el carácter de Dios. Y cuando nosotros sabemos esto, cuando nosotros consideramos todo esto, podremos saber que en la palabra de Dios hay vida. Así que cuando nosotros veamos que nos falta un poco de vida espiritual, podremos saber que Dios nos ha puesto vida espiritual en su palabra. Cuando nosotros comemos la palabra de Dios, esto es, la leemos constantemente, aumenta nuestra fuerza espiritual. Crecemos en la gracia y el conocimiento de la verdad. Se forman y se fortalecen los hábitos de dominio propio. A veces nos quedamos preocupados con esto, pero cuando nosotros consideramos la palabra de Dios, podemos saber que esto ocurre en la vida de las personas. Las flaquezas de la infancia, las debilidades que nosotros manifestamos, la inquietud, los caprichos, el egoísmo, las palabras apresuradas, actos apasionados, desaparecen todos ellos a través de la lectura de la palabra de Dios. Y en su lugar se desarrollan todas las gracias de la virilidad y la feminidad cristianas. Es importante que nosotros analicemos esto. Cuando nosotros leamos la palabra de Dios, vamos a saber entonces que Dios puede cambiar estos rasgos de carácter de nosotros y cómo ellos pueden afectar nuestras vidas. Pero necesitamos leerla. Con este poder que Dios nos puede dar, entonces hombres y mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos. La gente que no puede cambiar de otra forma, al leer la palabra de Dios, al encontrar lo que está escrito allí, puede saber que puede cambiar no apenas su carácter, sus hábitos exteriores, sus hábitos interiores. Han renunciado muchas personas al egoísmo cuando leen en la palabra de Dios. Los profanos se han vuelto reverentes. Los bebedores se han vuelto sobrios. Los libertinos se han vuelto puros. Muchas personas han sido tocados y cambiados por la palabra de Dios. Las almas que han nacido a semejanza de Satanás han sido transformadas a la imagen de Dios. Y este cambio es en sí el milagro de los milagros. Muchas personas esperan ver cosas grandiosas, pero cuando una persona puede cambiar su carácter a la semejanza divina, entonces podemos saber que ha ocurrido un verdadero milagro. Y es un cambio obrado por la palabra de Dios, uno de los más profundos misterios
de la palabra. No podemos explicar 100% cómo esto ocurre, pero nosotros sabemos que es posible que esto ocurra en la vida de las personas y sabemos que es posible que ocurra en su propia vida. Que Dios le bendiga este día.